Excel- un excelente día. Vamos a comenzar. A medida que de pronto se vayan conectando las otras personas, pues se les compartirá el contenido. Mi nombre es Milena Carmona. Las personas que se conectaron pues pudieron ver de que la charla básicamente se trata de cómo nosotros somos una familia que vivimos en Canadá, pero somos colombianos. Vivimos hace 11 años aquí en Canadá. En el día de hoy la idea es compartirles lo que a nivel de nutrición nosotros hemos podido realizar con nuestro hijo y que nos ha llevado a tener mejoras notables en sus niveles de glucosa en sangre. Entonces voy a compartir la presentación. Las preguntas podemos revisarlas hacia el final de la presentación sin ningún problema. Bueno. Entonces, como les estaba hablando un poco de mi historia, mi hijo fue diagnosticado a la edad de 4 años, ya tiene 14 con diabetes tipo 1. Para que de pronto se hagan una idea de por qué yo estoy aquí dándoles esta charla, yo hice parte de un programa educativo para pacientes con diabetes tipo 1 acreditado por la Asociación de Diabéticos en Quebec, que es aquí en Canadá. Y que es impartido por uno de los hospitales más importantes de Norteamérica, que es el Hospital San Justin. Tengo 2 cursos especializados en nutrición consciente, 2 cursos de cocina saludable y más de 50 sesiones de coaching especializado con nutricionistas especialistas en diabetes. He tenido acompañamiento profesional de expertos como endocrinos, nutriólogos en Canadá, en México y en Colombia. Pero pues más allá de eso, perdón, yo les puedo hablar perdón, porque está acá, se me activó algo. Les voy a hablar desde mi experiencia práctica y esa experiencia práctica pues quiere decir lo siguiente, nosotros empezamos con inyecciones y hace 5 años, en el 2019, pasamos a la bomba de insulina de la marca Tandem junto con el sensor de glucosa Dexcom. Y ese sensor de glucosa pues se ha convertido como en nuestro laboratorio en casa de ensayo y error de ver cómo funciona cada alimento que nuestro hijo consume. Em, y pues esto nos ha llevado a tener prácticamente experimentos reales en la vida real de él y pues hemos monitoreado al día de hoy más de 20.000 comidas, lo que nos ha permitido pues como recoger toda esa experiencia y mejorarle a través del tiempo todos los esfuerzos que nosotros realizamos. Y ese protocolo actual nos ha llevado a pasar de unas hemoglobinas glicosálidas, que son ese examen que nos muestra en realidad el control óptimo de la glucosa. Pasamos de 7,5 progresivamente a 6,6 y actualmente nos encontramos en 5,9. Quiero aclarar que esta información no va a reemplazar en ningún momento todas las instrucciones que a nivel médico ustedes hayan recibido de parte de su equipo profesional. Sencillamente mi objetivo es que si hay algo que ustedes puedan implementar adicional a lo que ya están haciendo y que concuerde con su tratamiento a nivel nutricional y médico, lo puedan realizar. Bueno, y para ello vamos a abordar lo primero, que es la nutrición secundaria, que es la regla, y la regla número uno, algo que yo aplico es que sepamos la función de cada alimento y que cada alimento tiene un orden de consumo para que funcione mejor. Y así que el orden sí importa. Cuando nosotros tenemos un plato, lo ideal es que comamos primero las verduras, como segunda medida las proteínas y como tercero los carbohidratos. Y eso que va a generar un 40% menos de pico de glucosa 2 horas después de la comida, que es un monitoreo que nosotros realizamos habitualmente. Ahora decimos, ¿y por qué tiene que ser en ese orden o por qué es ese orden ideal? Justamente para poderlo saber necesitamos saber a la base ¿qué función cumple cada alimento? Las verduras son reguladores naturales y al ser reguladores naturales ayudan a reducir la velocidad de absorción de la glucosa. Ellos tienen fibra, la gran mayoría, y tienen antioxidantes que generan una protección celular y una reducción de la inflamación. Cuando nosotros estamos expuestos a muchos factores que inflaman el cuerpo, esa menor inflamación genera una mejor respuesta a la insulina. Eso lo hacen los antioxidantes. Y la fibra, por su parte, va a ayudar a que cada comida se metabolice de una manera más lenta y al metabolizarse más lentamente quiere decir que no se va a ir un pico hacia arriba.
Pero ¿cómo decimos, bueno, tenemos cómo podemos nosotros reducir esa inflamación a través de los antioxidantes que justamente son los vegetales, pero debemos tener una atención particular a que si nosotros vamos a saltear las verduras, no lo hagamos con aceites procesados. ¿Por qué? Porque justamente ellos generan inflamación. Los aceites que de preferencia deberíamos utilizar cuando son sometidos a calor es el aceite de aguacate. Y las vinagretas industriales podemos reemplazarla por una vinagreta casera, utilizar sea limón con sal o sea aceite virgen de oliva, que también funciona muy bien. Dado que con el tiempo esto puede generar inflamación y justamente contribuir a la resistencia a la insulina. Los aceites procesados son esos aceites vegetales que vemos de canola, de maíz, entre otros. Ustedes pueden verificarlo en la etiqueta de su aceite y preferiblemente buscar siempre un aceite virgen, sea de aguacate o de oliva. Las proteínas, o sea, primero consumimos las verduras, segundo consumimos las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Estabilizadores metabólicos. ¿Qué quiere decir? Que generan saciedad duradera y ayudan a estabilizar la glucosa. Hay de distintas clases, hay animales y vegetales y como todos las conocemos, la pechuga, la carne, el atún, el pescado. Pero más allá de eso, lo que debemos tener atención con las carnes son con los aditivos o las carnes que ya vienen sazonadas, porque quieren decir que han pasado por un proceso en donde van a traer em, tal vez harinas escondidas, grasas saturadas, incluso hasta azúcar, y decimos, pero si comió solo proteína, ¿por qué la glicemia está tan alta? Y eso yo no lo voy a contar como proteína no contiene carbohidratos, es cierto, pero en su esencia natural. Si cuando ya pasa a ser procesada, que decimos, sobre todo pasa mucho con ese tipo de carnes que decimos ya se pueden meter y están listas, están sazonadas, tengan cuidado, lean la etiqueta y tengan la precaución de mirar qué componentes hay y nos podemos sorprender de que algunas tienen efectivamente harina incorporada. ¿Y eso qué va a afectar? Efectivamente va a afectar la respuesta de la glucosa. Tercero, los carbohidratos. Entonces ya dijimos, bueno, las verduras me van a ayudar, son reguladores naturales, mis amigos. Las segundas, entonces eran los estabilizadores metabólicos que son la proteína. O sea, cada alimento tiene una función. Los carbohidratos son la principal fuente de energía. En el caso, en el caso que sea, y en el caso más aún de los niños, que los niños están en crecimiento, o en el caso mío, que mi hijo es muy activo, cortarle, de pronto hay ciertos enfoques nutricionales que dicen, no, bajemos los carbohidratos, en realidad eso se ve con cada persona, lo puede ver con su médico, pero en nuestro caso, más adelante lo vamos a ver cómo llevamos nosotros, cuántos carbohidratos al día nuestro hijo consume. Pero para decirles que la principal fuente son los carbohidratos y más que sean enemigos de la glucosa, al nosotros saberlos escoger, en realidad se vuelven en aliados. ¿Por qué? Porque hay carbohidratos complejos y simples. Los complejos son amigos, los simples son ocasionales. Los complejos son aquellos que van a contener nuevamente fibra y antioxidantes. Si ustedes se dan cuenta, van a ver estos dos componentes. Es importante que ustedes los tengan presentes al momento de elegir un alimento. Fibra ayuda a bajar la velocidad de la glucosa en la sangre y los antioxidantes, la inflamación que con el tiempo se puede generar en el organismo y que también ayuda a que sea gentil en la glucosa. Entonces, seleccionar va a ser algo que ustedes, que se sugiere fuertemente. Acá yo tengo un listado que son los alimentos preferidos que nosotros tenemos: las arepas, la quinoa, el arroz de coliflor. El arroz normal lo manejamos como un carbohidrato simple porque en realidad no contiene fibra, así que el pico de glucosa tiende a ser mucho más alto. Cuando hablamos de frutas, no todas las frutas se comportan de la misma manera. ¿Cuáles privilegiamos? Nuevamente, las que tienen fibra, alto contenido de fibra y alto contenido de antioxidantes. ¿Cuáles son? Las fresas, los arándanos, las manzanas, los kiwis, las frambuesas. Las que no estén mencionadas acá, las, las consume nuestro hijo, pero de manera muy ocasional y en las porciones que nosotros, digamos, podemos calcular de acuerdo con el tratamiento que nosotros llevamos del conteo de carbohidratos. Las frutas se deben consumir preferiblemente en su forma natural, incluso cuando pasan por la pulpa.
Mismo si la pulpa, digamos que no pierde todas las propiedades, alcanza a perder algunas. Así que es preferiblemente que sean en su forma natural, es decir, si es una manzana, no quitarle la cáscara porque hay parte de la fibra. Si lo que quiera que sea que ustedes lo consuman de forma natural y preferiblemente que no sea maduro. Increíblemente, entre más madura esté la fruta, es como si le adicionaran azúcar. Entonces, eso va a quitar la efectividad, sea cual sea la fruta, que no tenga un nivel de madurez altísimo. Dentro de los carbohidratos también están las barras de proteína y los shakes de proteína. Los shakes de proteína, aunque es a la vez una proteína, puede aportar como fuente de carbohidratos si tiene demasiada azúcar. Hay personas que dicen, quiero bajar en los carbohidratos, entonces le voy a poner dentro de la cena un batido de proteína. ¿Está bien? Claro que está bien, es una buena opción. Sin embargo, la gran mayoría de las proteínas tienen un contenido de azúcar muy elevado. Así que hay que tener atención, hay que poner harta atención en la etiqueta que no contenga aditivos que puedan y otros componentes que puedan llevar a que en realidad lo que estemos dando es azúcar, más que una proteína y no mantenga, sino que haga subir la glucosa. En ese caso, nos vamos a ir por una alternativa de hacer un batido casero que puede ser contener yogur griego, leche o frutos secos. Cuando yo tengo el control de la preparación, de lo que estoy haciendo y de los ingredientes, pues me queda muchísimo más fácil, ¿verdad? Poder dar como un mejor resultado. Por otro lado están las barras de proteína. Las barras de proteína que comúnmente se utilizan o que vemos en el mercado. Créanme que yo creo que he visto más de 30. Mi hijo es muy activo, como les decía desde el comienzo, él hace mucho ejercicio. Y de las 30 ninguna cumplía como con las características que yo estaba buscando. Alta en fibra y alta en antioxidantes. Pero me encontré con una marca que tiene sobres de maní, de nueces y de almendras que hacen una buena barra de proteína que no tienen, por lo general las barras de proteína tienen chips de chocolate, tienen cereal, el cereal tiende a subir demasiado la glucosa en sangre. Entonces, la lectura de la etiqueta es clave para que ustedes puedan identificar qué tan sano va a ser si voy a escoger ese carbohidrato que sea de manera inteligente. Otro tip que podemos tener en cuenta para los carbohidratos, para la acción de los carbohidratos en la glucosa en sangre, no superar los tiempos sugeridos de cocción de los alimentos porque eso aumenta los picos de glucosa entre el 15 y el 30%. Entonces, si en la etiqueta está marcado que el alimento se debe cocinar durante 15 o 20 minutos, en realidad lo ideal es respetar ese tiempo. Entonces, bueno, dijimos verduras primero, siguiente proteínas, siguiente carbohidratos. De esa manera nos va a ir mejor. Sin embargo, ¿en qué porciones los vamos a consumir? Muchas veces no sabemos si decimos, bueno, sobre todo en la diabetes tipo 1, nos hacen mucho énfasis en el conteo de carbohidratos y yo hallo que esa es la mejor manera. Las porciones nos han ayudado a nosotros de verdad a visualizar y a visibilizar de verdad como el límite de los carbohidratos que debemos darle a nuestros hijos. Y acá digamos que cada persona o cada niño o cada adulto tiene un esquema específico. Esto solamente es algo de referencia. El método del plato equilibrado. Entonces, bueno, la base del plato no debe ser el carbohidrato. Cuando nosotros vamos a un restaurante, por lo general nos dicen, bueno, el almuerzo es, por decir algo, arroz, papa, carne, acompañado de ensalada. En realidad, la ensalada o la verdura no debe ser un acompañamiento, debe ser la base del plato. Si ustedes revisan acá esta imagen, el plato es la verdura prácticamente es la mitad del plato. Medio plato deben ser verduras, fibras y antioxidantes. Con eso aseguramos y empezar por ahí la comida, el consumo, lo que acabamos de ver. Entonces vamos a integrando la primera sección con esta segunda que viene. El cuarto del plato, la proteína de calidad. Yo no me debo pasar en la cantidad de la proteína porque el exceso de la proteína se convierte en glucosa también. Entonces, esa es la importancia de que nosotros sepamos, bueno, cuánto debo consumir. Acá hablamos anteriormente que los carbohidratos deben ser complejos y que van según el gasto calórico y la edad. Es decir, no todas las personas deben consumir la misma cantidad de carbohidratos porque eso depende de distintos factores.
Y grasas saludables, 1 a 2 porciones por comida porque permiten la absorción de las vitaminas y que la energía de la persona esté sostenida. En ese plato equilibrado volvemos a mencionar altos en fibra, altos en antioxidantes. ¿Cuáles son esas grasas saludables de las que hablamos? Las que hablamos que cuando yo salteo la verdura lo estoy haciendo con aceite de aguacate, cuando estoy incorporando la ensalada estoy haciendo con aceite de oliva, pues el aguacate como tal también es una grasa saludable, los frutos secos como veíamos ahorita que eran las barras nutricionales que yo utilizo en este caso con mi hijo y las semillas igualmente. ¿Cuántos carbohidratos al día debo consumir? Bueno, eso es relativo y como les decía, depende de la actividad física que la persona realice y de las necesidades particulares de cada persona. Si de pronto hay un tema de peso corporal específico que se deba tratar, pues evidentemente el nutricionista va a ir a aconsejar un déficit calórico, pero lo ideal es que esto lo revisen con su nutricionista de cabecera. Sin embargo, acá esto de referencia, cuando decimos que una persona consume menos de 50 gramos de carbohidrato al día, es una dieta cetogénica muy, muy baja, altamente restrictiva. Cuando hablamos de menos de 130 es baja o medianamente restrictiva y 130 a 225 gramos es moderada y es compatible con una buena glicemia y no se limita a la variedad alimentaria. Si ustedes me preguntan a mí, nosotros estamos en este rango en la moderada. Cuando pasamos a más de 250 gramos de carbohidratos, así sean los carbohidratos inteligentes de los que estamos hablando, estamos diciendo que estamos pasando a una dieta muy alta, muy rica en carbohidrato y eso puede empezar a generar resistencia a la insulina y picos difíciles de controlar. En el caso de las personas que están con inyecciones de insulina, pues siempre la insulina se calcula de acuerdo con la cantidad de carbohidratos y demás, pero a veces nos ponen un límite. Ese límite pues siempre hay que respetarlo. Cuando nos salimos de él, pues evidentemente se va para arriba. Sin embargo, las personas que tenemos bomba de insulina, entre comillas, tenemos más libertad en términos de no, bueno, nos podemos pasar más en carbohidratos. Y eso fue pasando con nuestro hijo que fue aumentando porque va en crecimiento y en realidad tuvimos que empezar a revisar con la nutricionista su nueva cantidad de carbohidratos, pero sin pasar a ser de 250 gramos, porque ya sabemos que esa es la importancia de poder leer y sobre todo para las personas tipo 2 que de pronto no tienen familiaridad tanto con el conteo. Para cómo distribuimos la cantidad diaria de carbohidratos. No es ideal que nosotros distribuyamos y digamos, no, es que le pongo 60 por todo lado. En realidad deben ir por porciones para que nosotros sigamos el ritmo de la insulina. Y cuando hablo de la insulina, hablo tanto de la insulina corporal, la que genera el páncreas en los pacientes con diabetes tipo 2, como la insulina inyectada, que es en el caso de la tipo 1. En nuestro caso, en el desayuno, les damos a nuestro hijo entre 30 a 45 gramos de carbohidratos, estoy hablando únicamente acá, no de todo el plato, de 45 a 60 gramos y en la cena de 30 a 45. Si ustedes se fijan, la hora del almuerzo es en la que más damos un refuerzo de gramos y eso tiene una explicación y lo vamos a ver en la siguiente sección para que tengan en mente que estamos uniendo las cosas que nos van a llevar a hacer cambios significativos en lo que podamos nosotros realizar. Las colaciones, o no sé cómo lo llaman en sus países, o las onces, deben ir relacionadas con la actividad física. Por lo general, hay esquemas en los que necesitan los niños sí o sí recibir una colación o las personas adultas en su caso, como su médico de cabecera lo haya indicado. Pero en el caso nuestro, como nuestro hijo tiene tanta actividad física, él consume las barras de proteína que les hablo, como el maní y las nueces, entre 10 a 15 gramos de carbohidrato y contienen más o menos 9 a 10 gramos de proteína, lo que le ayuda a sostener la actividad física para que él pueda estar activo evitando bajas de azúcar. Nuevamente hablando, escogemos altos en fibra, altos en antioxidantes, perdón. Si hacemos la suma de lo que vemos acá, más o menos nos dan 350 a 180 gramos de carbohidrato diario y eso ayuda a que como se mantiene esa constancia, no caemos en la restricción de pronto que, sobre todo en las mamás que tenemos hijos pequeños, en que de pronto ellos se sientan muy restringidos a nivel general con la comida
porque lo ideal es que ellos crezcan con conciencia de escoger sus alimentos más que con restricciones. La alimentación por porciones. El conteo de carbohidratos en la diabetes tipo 1 es súper esencial y nosotros tenemos, en nuestro caso, cuando tenemos bomba de insulina, se tiene que tener sí o sí una pesa nutricional en donde incluso hasta los vegetales se tienen que pesar, hasta las verduras que él consume, así contengan muy poco carbohidrato. Lo que es la fibra pasa entre comillas desapercibido por el organismo y no se cuenta como carbohidrato, pero el resto sí. La lectura de etiquetas nutricionales, como les decía, se descuenta la fibra, medir las porciones con tazas de la cocina que ustedes tengan habitualmente, de una taza, de media taza, sobre todo esto para las personas con diabetes tipo 2 que dicen, bueno, yo he encontrado personas que me dicen, no sé, yo no sabía que nosotros teníamos que medir, a mí sencillamente me dijeron divide el plato y ya. Y eso hace que no haya la visualización de la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo y llegan de pronto al médico y les dicen que tiene demasiada resistencia a la insulina, que su hemoglobina glicosálida ha salido de control y entonces la verdad esto puede llegar a afectar. Entonces, bueno, contabilizar todos los ingredientes cuando nosotros estamos haciendo una receta, contabilizamos todos los ingredientes que hacen parte de la misma para justamente poder calcular cuántos carbohidratos equivalen. En restaurantes se puede ver un poco más complejo, pero las aplicaciones como Snack, My Sugar o pueden buscar en la Apple Store es un método que nos puede contribuir para que nosotros podamos definir y determinar la cantidad de azúcar. Bueno, ¿cuál es la forma simple de leer etiquetas? Si yo tengo frente a mí un pan blanco frente a un pan integral, entonces el solo hecho de cambiar el pan blanco por el integral me va a cambiar un pico de glucosa entre el 25 al 40%. Es decir, va a subir mucho de manera más lenta. Entonces acá lo que nosotros vemos es que el pan blanco tiene cerca de 24, una porción tiene 24 gramos, 1 gramo de fibra y 2 de azúcar. En el pan integral, dos tajadas tienen 27, 5 gramos de fibra y 1 de azúcar. Las 5 gramos de fibra hacen toda la diferencia porque acá estamos hablando de una sola tajada tiene 24, o sea que dos tiene 48 y dos tajadas acá tenemos 27. Entonces, en realidad la diferencia es muy marcada. Así pasa con cada alimento, con el arroz versus el arroz integral, la pasta versus la pasta integral. Así que si queremos tener entre un 25 y un 40% menos de pico de glucosa, los carbohidratos nuevamente inteligentes. Cuando nosotros vamos a un lugar donde estamos hablando de que, por decir algo, a tomar unas onces, como en un Tim Hortons acá o en un Juan Valdez en una cafetería, decimos, bueno, podemos pedir un muffin y un café. En realidad, la cantidad de azúcar que contienen estas onces pueden llegar a representar 107 gramos, como es lo que tenemos en las etiquetas nutricionales aquí. Y 30 minutos después la glicemia puede estar mucho por arriba porque los azúcares añadidos son demasiado altos. Así que cuando uno sale, en realidad, cuando, por ejemplo, mi hijo adolescente está empezando a salir, el control de los carbohidratos se ha vuelto algo que en lo que él hace conciencia de cómo escoge, pero encontrar lugares de comida saludable. No sé si sea, bueno, yo creo que es en todos los países, no, es todo un desafío porque en realidad algunos lugares ni siquiera tienen las etiquetas. Y 107 gramos, sabiendo que yo le doy entre 45 y 60, pues obviamente esto es como más, como el 70% de lo que se debe consumir en el día. Y el performance obviamente es pura azúcar, imagínense el resultado. La proteína es nuestra aliada. La proteína siempre nos va a ayudar, según la American Diabetes Association. Recomiendan 20 a 30 gramos de proteína por cada comida y se deben distribuir de manera uniforme para mantener estable y prolongar la saciedad. Y esto lo menciono acá en los carbohidratos porque es muy común que hay personas que dicen, quedé con hambre, mi hijo pica mucho, o la persona adulta que pueda estar conectada y dice, a mí me da mucha hambre durante el día y yo en realidad necesito más carbohidratos. Probablemente lo que necesito aumentar es la proteína. Cuando aumentamos la proteína se genera mucha saciedad. Cuando escogemos carbohidratos con fibra, igualmente se genera saciedad. Entonces, y cuando la mitad del plato son vegetales que tienen alto contenido de fibra,
Ahí tenemos tres cosas esenciales que van a generar saciedad. El picar constantemente, eso genera muchos picos de glucosa. Y en realidad uno no debería estar como picando todo el tiempo porque eso no es adecuado. Ahora entramos a la parte del timing de las comidas. Nuestro cuerpo, nuestro organismo funciona de una manera diferente durante el día, en la mañana, en la tarde o en la noche. Y es importante que nosotros le hagamos caso a ese reloj interno que tenemos todos, sea la diabetes tipo 1 o la tipo 2. El reloj interno que tenemos es exactamente el mismo. Y eso nos lleva a definir lo siguiente. Primero, de 6 a 10 de la mañana se le llama el turno de la resistencia natural. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cortisol está en su máximo potencial, en su pico máximo, que es la hormona cuando ya nos despertamos y necesitamos como empezar el día. Entonces empieza uno el día con, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, digamos que estás en modo alerta y el cuerpo naturalmente tiene la tendencia a resistirse a la insulina. Eso es normal. Y esa estrategia pues se puede hacer un desayuno muy rico en proteína, pero moderado en carbohidratos. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos entre 30 y 45 gramos de carbohidratos inteligentes en el desayuno. Acá, si ustedes se dan cuenta, nosotros en Canadá medimos la glucosa con milimol, pero en el desayuno anteriormente, cuando no sabíamos algunos principios, se podía subir a 18 con dos flechas. Las dos flechas denotan la velocidad a la que estaba subiendo justamente en este horario, en el pico del cortisol, y que eso significa 324 mg. Cuando pasamos bueno, entonces cuando decimos sí, desayunemos después de las 10 de la mañana, entonces en realidad sin embargo, a pesar de tener un turno de resistencia natural del cuerpo, lo ideal es que se desayune dentro de esta ventana de tiempo para que luego, entre 10 a 2 de la tarde, tenemos una ventana de oro. ¿Qué pasa en esta ventana de oro? Hay máxima sensibilidad a la insulina. Cuando nosotros conservamos el horario del almuerzo, tal cual dentro de este rango, pues nuestra estabilidad, si vieron la gráfica anterior, si va hacia arriba, tenemos un rango mucho más óptimo, mucho más estable. Estamos en 5,8 que representa un 104. Es increíble cómo en el DESCON cuando nosotros hacemos como, somos muy juiciosos con los horarios, en realidad lo que dice la teoría se ve en la práctica. Estas son las curvas de estabilidad inclusive que podemos ver. La sensibilidad a la insulina es mucho mayor al mediodía que en la noche. Entonces, la estrategia ganadora es que tengamos como una comida principal, como aquí es donde podemos incorporar pues el máximo de carbohidratos entre 45 y 60, como les decía, en nuestro caso, la quinoa, arepa, papa, obviamente no todos mezclados en un mismo plato, sino que son la variedad. ¿Por qué? Porque estamos en la ventana de oro. De 2 a 6 de la tarde ya estamos en una ventana moderada. Entonces, cuando estamos en fin de semana, que decimos, no, almorcemos a las 5 de la tarde, esta variación no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el reloj biológico de nuestro cuerpo no está adaptado para eso. Él sigue su curso y se comunica a nivel hormonal con otras hormonas como la del cortisol y acá en modo reparación como con la melatonina, que ella se empieza a despertar hacia las 6 de la tarde diciendo, oiga, ya toca como ir apagando porque ya nos vamos a ir próximamente a dormir. Cuando sale y aparece la melatonina, reduce la secreción de insulina en el caso de las personas con diabetes tipo 2. Imagínense en la tipo 1 nos sale la hormona del sueño y nosotros inyectando la insulina. Si una persona llega para comer en este momento, pero no tiene una actividad física, no ha tenido actividad física durante el día, puede que se genere la resistencia a la insulina y que al día siguiente la glicemia basal, la primera de la mañana, amanezca alta. Entonces, es una estrategia comer una cera mucho más ligera. Si no eres una persona que hace demasiado ejercicio físico, en realidad, tus cenas deben estar muy bajas en carbohidratos. Nosotros la manejamos más o menos 30 gramos, a veces 45, porque nuestro hijo ha hecho, todavía sigue en quema calórica cuando él ha hecho mucho deporte durante el día. Y la regla, pues lo que decíamos, 4 a 5 horas entre comidas, no estar picando, excepto si hay algún esquema de insulinas que necesite hacer. Bueno, la regla número 4, la nutrición primaria. Todo lo que vimos ahorita fue nutrición secundaria y este concepto de nutrición primaria fue incorporado
o introducido por el Instituto de Nutrición Integrativa que queda en Nueva York, Estados Unidos, en donde nos dice que una persona puede comer perfectamente, pero si tiene un estrés crónico, duerme mal, su glucosa va a seguir subiendo sencillamente porque libera continuamente cortisol. Y el cortisol lo que veíamos es que en ese rango de la mañana, que es cuando se libera, se supone que debe liberarse solo en el rango de la mañana. Imagínense uno liberando cortisol todo el día, incluso en la noche no duerme, vive preocupado. Entonces, claro, si hay el cortisol genera resistencia a la insulina, imagínense todo el día la persona en constante nivel de estrés. Eso es algo que afecta mucho. Entonces, el enfoque que se quiere dar a través de la nutrición primaria es que el cuerpo se vea como un todo. No solo, nosotros no trabajemos solamente la nutrición como tal de los alimentos de nuestro cuerpo, sino la mente y las emociones, porque es en realidad eso lo que nos va a ayudar a mejorar porque eso se puede ver nos puede descompensar la glucosa. Y eso nos lleva a definir, a determinar justamente que hay 42 aspectos diferentes que afectan la glucosa, no solamente los carbohidratos. Vamos a hablar de las alergias, la falta de sueño, la medicación, la hora en la que comemos los alimentos. Y estos son datos reales que son incluso publicados por revistas médicas que han determinado eso. Y recientemente también han incorporado el uso de pantallas y de dispositivos móviles. Entonces, imagínense a qué punto llegamos. Miren acá también los niveles de estrés, la enfermedad, cualquier virus, la falta de sueño. Y algunos de esos factores están relacionados con la inflamación crónica. Y cuando hablábamos al comienzo, que decíamos los antioxidantes ayudan a reducir la inflamación crónica. La inflamación no es solamente que yo diga, ay, es que yo siento que como que se me inflamó el colon, yo me siento, es una inflamación silenciosa. En realidad es de todo el que el organismo pueda llegar a sentirlo y es por muchos factores. No solo por los alimentos procesados, es por el estrés constante, la falta del sueño, el hecho de no moverse y infecciones que hayan probablemente o incluso problemas, temas intestinales de la salud digestiva como tal. Y pues obviamente el tema medioambiental, que ante eso estamos expuestos todos. Y aquí llegamos a una parte que es la inmunonutrición. ¿Qué pasa con la inmunonutrición? De los 42 factores que afectan la glucosa, pasamos a la inmunonutrición estratégica. ¿Y de qué se trata? Se trata de conocer que hay algunos alimentos que van más allá de nutrir y que actúan para regular nuestro sistema inmune. Y de eso es lo que yo quiero como introducirles también, que esta parte es lo que también nos ayudó, todo lo que hicimos anteriormente nos ayuda a llegar a un punto de 7,5 en sus hemoglobinas. Cuando ya conocimos el concepto de la inmunonutrición, nos permitió tener una claridad diferente de las cosas, de ver el cuerpo de una manera distinta, de no solo trabajar en el páncreas, sino en todos los frentes posibles para mejorar la sensibilidad a la insulina. Cuando nosotros logramos eso, pues se genera un efecto dominó positivo, evidentemente. Y eso nos lleva al concepto de la nutrición funcional. Esa nutrición funcional habla de trabajar en estos cuatro pilares. La salud cardiovascular, la salud mental, el estrés y el cortisol, que es lo que hemos estado hablando. Si hay cortisol alto todo el día, pues obviamente la glucosa va a generar una respuesta que no es la que esperamos. Y por lo general trabajamos solo el metabólico, que es la glucosa, y entonces la alimentación, ¿y por qué será que no me funciona? ¿Y por qué será que se me sube? Es por eso que un día X, una comida X funciona de una manera y el día siguiente le podemos dar exactamente lo mismo o a dos personas distintas la misma comida y sus niveles de glucosa no van a ser los mismos, van a ser totalmente diferentes. Y como cuarto esquema para trabajar el sistema inmune. Todo conectado, todo el cuerpo está conectado. Y cuando nosotros hacemos eso, trabajamos en esos cuatro pilares, pues generamos un escudo protector en nuestro organismo. Y eso me lleva a hablarles de este superalimento, porque decimos, bueno, ¿y la inmunonutrición cómo se aplica, cómo la utilizo, cómo la hago realidad en mi organismo? Bueno, entonces, dentro de esa inmunonutrición se encuentran los superalimentos y los superalimentos son como el Ganoderma lucidum, que también es conocido como reishi, es un hongo medicinal que se utiliza en la medicina tradicional asiática desde hace más de 2000 años. Es un hongo
medicinal, pero es 100% natural. Y la empresa Ganoexcel hace una producción orgánica a gran escala. Este hongo es inteligente, tiene un factor que es adaptógeno, que quiere decir que cuando ingresa al cuerpo hace como un escaneo corporal completo en donde determina qué es lo que no está funcionando también en el cuerpo de la persona y empieza a hacer un barrido, a hacer como una exploración y a definir qué es lo que va a llevar a recuperar al cuerpo y a generar ese equilibrio. ¿En qué sentido? En distintos tipos de estrés físico, emocional y metabólico. Cuando nosotros vemos esto, pues decimos, estamos trabajando adicionalmente de manera funcional por proteger el cuerpo en todos los aspectos. ¿Y qué contiene este superalimento? 150 antioxidantes. Si se fijaron a través de la presentación, estuvimos hablando todos los carbohidratos inteligentes, toda la alimentación, tenemos que abordarla y buscar hacia que tenga un alto grado de contenido de antioxidantes. Ahorita vamos a ver que no es tan sencillo llegar a adquirir una cantidad de 150 antioxidantes con la alimentación normal, lo que encontramos en nuestro supermercado, y ahí es donde esto marca la diferencia. 200 fitonutrientes más las vitaminas, los minerales y las proteínas que contiene. Este hongo medicinal, adicional a eso, pues tiene evidencia científica de tener efectos reductores en la glicemia. Tiene actividad antialérgica y yo les puedo decir que cuando yo comencé a incorporarlo, nosotros lo hicimos en marzo del 2024. Yo solo esperaba que tuviera un efecto reductor en la glicemia, porque yo no conocía muy bien el producto. Una vez que lo fui incorporando, me di cuenta que mi hijo tiene alergias, él tiene alergia al polen. Sobre todo el polen le hace subir mucho los niveles de glucosa. Y resulta que desde que lo estamos utilizando en verano, cuando llega el polen, sus niveles de glucosa no se ven alterados de la manera como pasaba antes. Tiene propiedades antioxidantes, como lo dice acá, ayuda para la parte de la presión arterial y tiene algunos otros beneficios. Y cuando hablamos de antioxidantes, pues también decimos, bueno, ¿cuánto debe consumir una persona diariamente para que sea una dieta rica en antioxidantes, que es lo que se sugiere? Pues 120 diariamente. Y miren la cantidad que tiene cada alimento de los que hemos venido hablando. Nosotros le damos muchas fresas a nuestro hijo, le damos el brócoli, el aguacate. Yo me encuentro dentro de este cuadro de afuera. Pero así yo le dé diariamente estos antioxidantes, no logro llegar a los 120 antioxidantes que diariamente él debería consumir para que su sistema inmune, para que haya esa nutrición funcional en los cuatro pilares que hablamos, en la parte mental, en la parte cardiovascular y en los otros dos pilares que estuvimos revisando. Los compuestos del ganoderma, adicionalmente, no solo tienen minerales, como lo vimos ahorita, y antioxidantes, sino tiene estos dos componentes que son los que principales para el tema del control de la glucosa, que son los polisacáridos y los triterpenos, en donde actúan de maneras específicas para las personas que tenemos esta condición médica en casa. Entonces, los polisacáridos tienen funciones inmunomoduladoras y antioxidantes, es decir, intentan generar un equilibrio en el sistema inmune, frenan la absorción de la glucosa. Si a algo le tenemos que poner freno es que los carbohidratos le den la fuente de energía a las personas, pero que le dé un freno para que no afecte sus curvas de glucosa, y eso lo hacen los polisacáridos. Pero a su vez estimula la regeneración de células beta en el caso de las personas que tienen la diabetes tipo 2. Los triterpenos entonces contribuyen también a la absorción de la glucosa de una manera más lenta y actúan como sensibilizadores a la insulina. Nosotros los pacientes con tipo 1, en mi entendimiento, yo pensaba que los que tenían resistencia a la insulina durante mucho tiempo pensé que eran solamente los pacientes tipo 2. Cuando llega mi hijo a la edad de la adolescencia y empiezan a subirle las unidades de insulina, él estaba en 30, subió a 40, 50, llegamos a 70 unidades de insulina diarias. La endocrino nos dijo es que su hijo está presentando resistencia a la insulina. Yo decía, ¿cómo así? Eso no es de la tipo 2, no, a la insulina inyectada también se puede presentar resistencia. Y ahí es cuando nosotros como pacientes tipo 1 que tenemos que entender tanto cómo funciona el páncreas, podemos contribuir a los tipo 2 para que entiendan justamente
para que puedan de pronto entender, tener un mayor entendimiento del que ya tienen, de la condición que ellos manejan. Entonces he podido aprender muchísimo más todavía estos últimos 2 años que se presentó esa resistencia a la insulina tan marcada a partir de sus hormonas de la adolescencia, y genera un efecto inflamatorio natural. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué incorporaron eso? Porque justamente esa resistencia a la insulina nos hizo pensar que nosotros no queríamos arreglar o controlar únicamente con insulina. Porque el endocrino le decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer para nosotros poder regular esto de una mejor manera? No podemos hacer nada, papás, aumentar las dosis de insulina hasta que pase el periodo de adolescencia. Va a ser el periodo en donde más resistencia va a haber, pero tranquilos que cuando pase eso baja. El periodo de la adolescencia, bueno, puede durar 4 o 5 años. Él ahora, hasta ahora estaba entrando, estoy hablando de a los 12 años. Cuando nosotros empezamos a incorporar el producto, pues yo esperaba solamente una respuesta en la que dije, una mamá en Colombia me compartió que llevaba 6 años incorporando el producto con su hija y tenía un performance de una glicemia increíble. Ella gentilmente nos compartió, tuvimos un acompañamiento médico al momento de incorporar el producto para sentirnos seguros de que no fueran a generar hipoglicemias, y en realidad el producto fue tan gentil con la glucosa que al día de hoy nosotros por eso compartimos esto, porque es para que sea más conocido, para que personas que puedan mejorar su calidad de vida, porque nosotros como papás o mamá páncreas pasamos noches en vela continuas debido a esos cambios bruscos de glucosa durante el día. En enero de 2024, esta es la gráfica de nuestro hijo en donde él estaba en un 55% del tiempo dentro del rango ideal. Esto está en francés porque pues acá en Canadá hablamos inglés y francés, entonces los datos están así, pero este es son los datos del DESCOM, de los reportes que saca el captor de glucosa. Y, perdón, más o menos una hemoglobina glicosilada de 7,7. Este fue nuestro punto de partida. Luego nosotros pasamos enero de 2024 a enero de 2025, ya pasamos una hemoglobina de 6,7, y en lugar de estar en 55% pasamos a un 82% dentro del rango. Actualmente, si ustedes ven acá, podemos ver que estos son los exámenes oficiales que como el reporte que nos da el Sistema de Salud de Quebec en Canadá, y dice, bueno, en julio Sebastián estaba en 6,6, en diciembre en 6,6 y en abril sí pasó a 5,9. Entonces, esto ha sido un cambio progresivo en realidad de lo que nosotros hemos vivido. Y lo que nosotros hemos hecho en la forma de consumo de este producto es que este producto viene en cápsulas, y lo que hablábamos ahorita de trabajar en todos los frentes para poder proteger el sistema completo, el sistema inmune, pues este producto de acá, el Ganoderma Spirit, maneja un enfoque en la salud cardiovascular, el MIND, un enfoque principal en la salud mental, pero los dos manejan los polisacáridos y los tripertenos, que era lo que hablábamos hace un momento, que marcan la diferencia en el tema del manejo de la glicemia, aparte de todo el contenido de antioxidantes. Estos productos como tal en esta presentación están disponibles en estos países que ven acá, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos. Y una forma adicional de consumo para las personas perdón, adultas, sobre todo es en el café. El café también, la empresa decidió incorporar el Ganoderma en café. En realidad el gusto es totalmente imperceptible, podría decir yo. Es un café premium que pueden encontrar sin azúcar y que adicionalmente pues es muy fácil de incorporar a la rutina. Este café está disponible en 13 países de América y puede ayudar también a esos controles de glucosa de las dos maneras. Obviamente yo a mi hijo le suministro sobre todo estos dos productos y de manera ocasional el café, aunque el café tiene un muy bajo contenido de cafeína. Perdón. Y acá, bueno, no sé por qué. Bueno, entonces todo esto pues para decirles que si en algún momento ustedes se encuentran viable alguna de estos principios que les acabo de compartir, espero que de pronto puedan incorporar algo
de lo que vieron hoy. Y si en algún momento necesitan o creen que es conveniente informarse más acerca de este producto, comuníquense con la persona que los invitó a la charla y les pueden dar información más a profundidad de su caso, les puede dar incluso un código para tener un precio especial del producto y los puede llegar a guiar para la compra. Se hace en línea porque la empresa está en 15 países diferentes de América, entonces puede llegar a la puerta de su casa. Y bueno, todo lo que se compartió el día de hoy pues tiene su fuente bibliográfica. Estas son las principales que yo pude tomar. Y bueno, esa es la información que les quería compartir el día de hoy. Y paro el partage para que si en caso dado alguna persona tiene alguna pregunta, con mucho gusto, si yo la puedo responder, con gusto lo haré. No sé si hayan preguntas. ¿Ninguna? Creo que no. Bueno, entonces, ¿no? Ok, Eulalia. Sí, cuéntame, Eulalia. No sé si puede abrir el micrófono, Ángela. Sí, sí, tú lo puedes habilitar. Gracias. Sí, está para que ella lo pueda activar. Ah, ok, gracias. Señora Eulalia, si quiere, puede activar su micrófono y puede hacer su pregunta. La escuchamos. Y si de pronto tiene dificultad para abrir el micrófono, si quiere, puede también escribir el mensaje de No texto me deja. entonces. O será, no la deja habilitarlo. Ya lo volví a O acá activar. en el Ya. mensaje en el Ahora chat. sí, ya. Ya ¿Ya? le activo. Ok. Ah, bueno. ¿Aló, me escucha? Sí, sí, señora. Buenas Ah, noches. buenas noches, tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, es que para mí, pues obviamente la charla es excelente, me gusta mucho el tema. Primero porque yo vengo de una familia con problemas de diabetes, mi mamá tiene diabetes hace 20 años Ujú, y además yo tuve diabetes gestacional y preeclampsia y en el momento en que mi hija nació, eh, me dio eclampsia un par de horas, que todo pues se controló y fue excelente, pues bien, ujú, pero yo sí siento cuando consumo y me descontrolo en el tema del azúcar y el tema de los carbohidratos, inmediatamente se me manifiesta. Cuando yo llegué aquí a Canadá, a Montreal, hace 3 años y medio, yo no sabía comer acá. Honestamente no sabía dónde conseguir los alimentos, no, no, no. ujú. Y más porque además yo trabajaba como server en cadenas de salones de eventos y pues obviamente allá uno come todo. Ok. Eso hizo que a mí se me subiera el azúcar, una cosa impresionante, y yo no tenía servicio de salud, tenía acompañante de un estudiante. No sabía cómo estaba, pero sí sabía, en mi inconsciente estaba muy, muy estresada y muy preocupada y además sí tenía unos picos de estrés impresionantes y eso hizo que mi sistema fuera una cosa terrible. A mí se me, se me pelaron, o sea, mis manos, mis, mis huellitas y todo, todo se me peló, todas las manos. Era como si se me cayera, como sangre viva entre las uñas y pues no tenía servicio médico, no sabía, ni siquiera tenía idea en ese momento que yo podía ir al médico y después pasar, o sea, no sabía, no sabía, no sé, el desconocimiento de la información acá tan impresionante. Y obviamente mi descuido y el estrés por el estatus, por todo, por temas personales, familiares, emocionales, etcétera. Hace aproximadamente 1 año y medio yo decidí nuevamente, así como era en Colombia, que tenía que cuidarme y que tenía que controlarme el azúcar. Yo misma decidí solita y abandoné el azúcar y los carbohidratos 100%. Yo duré, puedo decirles que como unos 8 meses que yo no consumía absolutamente nada, o sea, limpié mi sangre, limpié mi cuerpo nuevamente.
Ahora lo consumo, pero sé que lo hago de una forma controlada, mi piel mejoró y todo, pero este año, por ejemplo, que volví otra vez como descuidada, como después de noviembre del año pasado, eh, empecé a sentir que me daban las alergias de las que tú hablabas. Entonces yo empecé a sentir que si yo consumía el azúcar, me empezaba a dar, la famosa rasquiñita en el pecho, en el cuello, sí, sí me entiende, como en algunas partes del cuerpo. A mí los codos se me pelaron y me cicatriz, o sea, me quedó hasta cicatriz, ya otra vez todo volvió a su normalidad, amén. Eh, y yo sabía que era otra vez era eso. Pero hasta hace muy poco, cuando yo digo hoy en día que en mi responsabilidad no escuché a Carolina Botero a su tiempo y ella siempre me dijo, Lalia, mire, no sé qué, y yo como que andaba en otras cosas y no me puse cuidado. Conocí a Angelita y pues ese día yo dije que cambiaba. Eh, Me llegó mi kit hace muy poco y yo empecé a consumirlo milagrosamente. Eh, Mi tema que ella hablaba sobre que uno no duerme a veces, el tema de que se despierta cansado, el tema pues obviamente me imagino que es el azúcar y eso. Eh, no, yo no me duermo temprano, pero cuando me duermo bien y duermo completo. Entonces eso como que me empezó a mejorar mucho realmente y se me acabaron las alergias. Completamente me acabaron las alergias. Mi hija es alérgica, yo no, o sea, hasta ahorita contigo es que me entero que para ella ella podría consumirlo normal todos los días, todas las mañanas y todas las noches, como yo me lo tomo, en lugar de yo comprarle las vitaminas chichipatas en la farmacia, pues tendría que comprarle estas. O sea, hasta en este momento que las escucho, es que entiendo eso. En mi mente no tenía que mirar a mi hija. Mi hija tiene un problema alérgico y un tema en la garganta y tanto que tiene hasta orden para cirugía y pues de pronto yo podría hacer eso. Y la otra, o sea, eso es como la historia, pero también tengo una pregunta y es que mi madre, pues obviamente ella ya le formularon, creo que la insulina, ella no se la hace, ella vive en Villavicencio, Angelita, es una tarea que le tengo. Y y ella lleva 20 años con la diabetes. Entonces, no sé, en el caso de ella, por ejemplo, que tiene 70 años y además el esposo de ella, que es como mi padre, él está empezando a sufrir de Parkinson. Y obviamente está medicado con muchísimas cosas. Yo creo que también tiene tema de diabetes, tiene la tensión, ella también tiene tensión y tiene otra cantidad de cosas. Entonces, esa es mi pregunta. Cuento mi pequeña historia, pues para llegar a eso. Gracias. Con gusto. Bueno, Eulalia, primero que todo, muchas gracias por compartirnos tu testimonio. Es muy importante para nosotros conocer historias adicionales porque en realidad la parte de los superalimentos del ganoderma no es conocida por toda la población y cuando alguien lo consume, yo en mi expectativa no tenía todo lo que hemos vivido, todo lo que ha mejorado nuestro hijo, lo que te decía, incluso en las alergias, yo estaba buscando mejorarle la glucosa y le ha mejorado el sueño, las alergias, las bajas de azúcar. Entonces no sabe uno cómo puede impactar a las personas de una manera tan positiva. En la parte de todo lo que estás, bueno, también preguntando adicional, yo creo que de pronto David o Ángela son los más idóneos para entrar a responder un poco esa parte. Entonces, pues les pido apoyo, no sé si pueden ustedes. Bueno, ¿cómo estás, Eulalia? ¿Cómo te ha ido? Bueno, fíjate, para tu mamita sí, efectivamente el Ganoderma le va a funcionar muy bien. Además que la diabetes, tenemos que pensar un poco como también en la protección de los otros órganos, ¿sí? En la diabetes, cuando tenemos diabetes tipo uno o tipo 2, hay órganos como el hígado y órganos como los riñones
y los ojos a nivel del nervio óptico que se ven muy afectados. Sí, entonces una persona que lleva con una diabetes hace 20 años, no sé qué tan bien la ha tenido controlada y si allá en Colombia le están haciendo los seguimientos pertinentes de frente a su función renal y a la parte, digamos, relacionada con con la parte del hígado. El ganoderma tiene una ventaja y es que protege el hígado, ¿sí? Y protege los riñones. Entonces, además de que trabaja a nivel de la diabetes con el tema de la resistencia a la insulina, además de eso, lo que hace es que permite controlar los órganos. Entonces, realmente y con lo que Milena nos acaba de contar, con toda su charla, que me pareció muy interesante porque le da un manejo integral a la diabetes, el Ganoderma cae acá súper bien, porque incluso tengo pacientes que en la farmacia hemos podido reducirle diabetes tipo 2, que hemos podido reducirle la cantidad de insulina, ¿sí? Y la cantidad, hoy nos llamó una paciente en donde decía que después de haber tomado el Ganoderma, su médico estaba bien sorprendido porque le iba a incluso poder a quitar la metformina porque estaba funcionando súper bien estaba controlada su diabetes. Obviamente el médico no la quitó porque pues, la metformina además, digamos, previene el riesgo cardiovascular y una cantidad de cosas, entonces prefiere dejar un poco de metformina en la persona diabética porque es el medicamento número uno y es la base de la piedra angular de la diabetes. Entonces, pero pues noticias como esa nos permiten de alguna manera corroborar que realmente el ganoderma funciona. Hay estudios clínicos en diabetes, ¿sí? Y como en todos los productos naturales, pues los estudios no son en una corte tan gigante como la que puede ser como para un Ozempic, que es un medicamento para la diabetes o para la misma insulina, pero realmente, además de los estudios clínicos, hay esos testimonios que realmente hacen que uno pueda creer en el producto. Yo soy farmacéutico y en el día a día lo veo. Productos que hoy en día, de pronto como los inhibidores de la DTP4, que ya están saliendo con estudios importantísimos frente a a la protección hepática. Creo que se le cayó la llamada, la señal a David. Claro que acabo Yo de Ya, colgarnos claro. otra vez. estado, pero ¿Aló? ¿Aló? Ah, ya Hola. regresaste. Aquí está. Entonces, la recomendación sí es inmediatamente hablar con tu mamá para que ella pueda consumir este producto para proteger sus órganos y cambiar ese proceso de resistencia a la insulina y que su médico también la pueda seguir mucho mejor y por qué no reducirle los medicamentos que tiene. Este es un producto natural que no va a reemplazar tus medicamentos, los medicamentos de ella, pero que va realmente a servir de soporte y va a mejorar realmente el, la diabetes de tu mamá, ¿sí? Y además de eso también funciona a nivel de la presión arterial. Creo que ahora sí se le cayó la llamada. Bueno, mientras él se vuelve a conectar, yo algo que Sí. olvidé mencionar durante la charla, que David decía que tenía pacientes que había reducido la insulina con nuestro hijo, que yo les decía, él empezó en 30 unidades y ya iba en 70 y era la única solución. Nosotros con el Ganoderma hemos logrado reducir un 25% diariamente las dosis de insulina de nuestro hijo y ya no consume 70, ya no se le aplican 70, sino alrededor de 50. Entonces, y tenemos un mejor performance, porque a pesar de que aumentamos la insulina, la verdad, nuestro hijo estaba en hiperglicemias 50-60% del día. Y entonces, en realidad, de verdad que eso es un cambio de vida total, no solo para el paciente, sino para toda la familia. No sé si David ya regresó o si no volvió a caerse. Entonces, Angelita, pues lo de... mi eh, tarea es, ya pues yo me contacto con Eulalia para poder ir a visitar a su mamá y para poder llevarle el producto acá en Villavicencio.
Perfecto, muchas gracias. Y lo de la alergia de la hija de Eulalia, ¿también lo puedes ver tú o que lo también, o David ahí puede David apoyar? creo que ya está conectado de nuevo. Ah, sí, para lo de la alergia de la niña y pues pasamos a una siguiente pregunta, sí. Pero al parecer se congeló nuevamente, es que Sí, tiene bueno. como que más de señal. Sí, pues el producto sí le va a ayudar con las alergias. De hecho, hay estudios que hablan del poder antialérgico en todos los frentes de las alergias, ¿sí? Las alergias, recordemos que son como selectivas, entonces a veces te funciona un medicamento, otros días se te cambian a otro y ese ya no te funciona, entonces te cambian a otro. Y realmente lo que hace el Ganoderma lucidum es como equilibrar la histamina o todos estos componentes que hacen que las alergias se exacerben y empiezan a regularle. Hay diferente. ¿Qué edad tiene tu hija Eulalia? ¿Aló, me escucha? Sí, ¿qué edad tiene tu hija? Tiene 9 años. 9 años. Entonces le puedes dar las cápsulas sin ningún problema. Ahora, si no le gusta pasárselas porque los niños a veces no tragan, tú le puedes abrir una cápsula y se la disuelves en la bebida que se tome. Y vas a ver cómo Sí. cambia significativamente la cápsula de Ya Ganoderma. comenzó. No, ella acaba de escuchar y de una vez fue y me dijo que cuál era la de la noche y ya se la tomó. Sí, le puedes darle, incluso si puedes, darle las dos, las de Sí, le voy a dar Ganoderma las y dos. las de Exelium. Dale una No, capsulita de cada una. le doy la de la mañana y la de la noche. Igual yo estoy haciendo juiciosa también el detox. Sí, súper, genial. Sí, sí, señora, muchas gracias. Con mucho gusto, Eulalia. No sé si alguien más en la sala tenga alguna otra pregunta que le podamos contribuir para responder. Hola, buenas noches. Sí, Surly. Sí, Surly, hola. Hola, Soy de ¿cómo Bolivia, de Santa Cruz, Bolivia. estás? Bueno, la historia de mi familia es que mi niña en el 2021 fue diagnosticada con diabetes tipo 1 a los 3 añitos. Ahorita ya tiene 7. Eh, la primera pregunta es si esas pastillas se puede dar a niños. Y la segunda pregunta, más que todo, es, bueno, la charla me llamó la atención porque tu descripción decía que tu niño tuvo el diagnóstico a los 4 años y ahora es adolescente. ¿Cómo eh, lo fuiste disciplinando para que él sea el que escoja los alimentos? Porque ahorita, obviamente, con mi niña, esto puedes comer, esto no, y alguna vez ella quiere comer más. Entonces, ¿cómo vos estuviste, no sé, educando al niño para que ya cuando sea adolescente, cuando él tenga que salir, él tenga la sabiduría de poder escoger lo que sea adecuado para él, ¿no? O para, en este caso para mi niña. Claro que sí. Bueno, sí, te entiendo totalmente porque es un desafío en el crecimiento. ¿Tú estás con bomba de insulina o con inyecciones? Con inyecciones, porque bueno, acá en Bolivia no, la salud, diabetes no está como en Colombia que te dan insulina, Ok. digamos, es cada uno por su cuenta. Igual Ah, ok. la situación actual del país es un poco, Compleja estamos en en una ese crisis complicada sentido. porque, digamos, por Sí. ejemplo, un caso, nosotros estábamos con los sensores Ujú. y comprábamos 280, eran como $40 y ahorita están en $100. Ay, cada uno. Entonces, por esa razón, nosotros ya no pudimos ponerle los sensores a mi niña y estoy solo con el dedito pinchándola. Y sinceramente, mañana, mediodía y en la noche, porque tampoco es que podemos costear Ajá. las tiritas y todo eso. Ok, ok, te entiendo. Bueno, nosotros comenzamos, dice Ángela que las cápsulas están en Bolivia. Bueno, nosotros comenzamos con el esquema de inyecciones que tú tienes y pasamos en el 2019, o sea, nosotros duramos 5 años con él con inyecciones, entonces hemos pasado por 3 tratamientos diferentes. Las inyecciones requieren efectivamente
cuidado mayor a cuando tienen bomba de insulina y por eso te hacía la pregunta, porque la bomba de insulina permite un poco más de flexibilidad con los niños al momento de comer. Las inyecciones, no quiero utilizar la palabra son restrictivas, sino más bien un poco más desafiantes para nosotros como papás. Y en esa temporada en la que está tu niña, yo todavía estaba con él en inyecciones. Lo que el approach, como, ¿cómo se dice en español? El enfoque que le dan aquí en Canadá es de ayudar a que los niños no tengan dietas con restricciones alimentarias. Y de allí que yo no me hubiera inclinado a ninguna dieta en específico. Si ustedes se dieron cuenta de la charla, yo no les hablé. Nosotros hemos atrapado lo mejor posible de cada uno de los enfoques sea de la keto, de la paleo, de la mediterránea y demás. Y mi hijo tiene una variedad de alimentos muy amplia, lo que le permite a él tener un control en que dice, si no como esto, como lo otro. Entonces, incluso, pues lo trabajamos desde que tenía los 4 años. He trabajado como con 4 o 5 nutricionistas diferentes. Entonces, eso me ha permitido como de cada una y de todos los cursos de nutrición que hice, adaptarlo a él. La forma como nosotros empezamos fue ayudarle a hacer conciencia de distinguir cuál era el carbohidrato inteligente, enseñarle a leer las etiquetas, porque en el colegio estaba expuesto a que le dan algo, ahora en la adolescencia sale con sus amigos y evidentemente yo soy experta leyendo etiquetas y le he enseñado a él y él ya sabe mirar, ay mami, este sí me cae bien porque tiene tanto y esto tiene fibra y esto tiene esto, entonces... Él ha crecido con esa cultura y mira que llega al punto en que un día, él de manera ocasional, por ahí cada 2 meses o una vez cada 3 meses se come una pizza. La última vez que fue a comer una, no le sentó bien, dijo, nunca más en mi vida quiero comer o probar una pizza, mamá. Pero eso vino de él, de su interior, no de sentir que hay una restricción alimentaria. Entre más se sientan restringidos, ellos más van a querer ir a buscar, sea el dulce, sea el carbohidrato y demás. Entonces lo que yo hacía era que en la nevera o en algún lado le daba los carbohidratos que son gratis, perdón, los alimentos que son gratis. Acá en Canadá es muy curioso que los niños en la primera infancia les dan como, no sé cómo lo llaman en Bolivia, colaciones o onces de familia, como exacto verduras. Entonces les dan los trozos de zanahoria, trozos de queso, todo lo que sea gratis. Entonces yo le armaba unos potes, ¿cómo se llama? Como unos coquitos, no sé cómo decirlo. Recipientes, unos Un recipientes. recipiente, gracias. Busco el término en español. Un recipiente en donde contuviera solo cosas que no tienen carbohidratos. Y en esas cosas le picaba queso, le picó vegetales, le picó varias cosas. Y entonces él sabía que cuando iba a la nevera había algo divertido, entre comillas, que sabía que podía consumir. Y cuando ya decía al momento, no, ya no quiero esto, él se acostumbró a comerse un árbol de brócoli así al natural. Y él lo agarra y se lo come. Pero obviamente eso es algo que nosotros venimos haciendo desde chiquito porque también la cultura canadiense está en que los niños coman muchos vegetales. Digamos que no es que sea infalible, porque claro, acá en todo lado hay comidas rápidas, igual que en todos los países que estamos expuestos. Yo trabajé mucho fue con él de la mano, en que él entendiera cómo se iba a sentir después si consumía X producto. Ahora, no fue infalible, claro, a él le costó, sí, a veces lo veíamos que él se escondía, iba a abrir la nevera, iba a abrir la alacena y veíamos después la glicemia hacia arriba. ¿Qué pasó? No, es que yo me comí X cosas, que yo tenía hambre. Segunda estrategia, aumentamos la proteína. Mira, aumentar la proteína genera una saciedad enorme. Y nosotros estábamos cometiendo el error de darle menos proteína de la que el cuerpo del niño necesitaba. Aumentar la proteína ayuda a generar más saciedad, a generar menos pensamiento de que yo tengo hambre, y lo primero que hace el cerebro es coger carbohidratos. Tercero, los alimentos con fibra. Ese carbohidrato inteligente que les digo, todos los carbohidratos con fibra generan, o sea, esas dos, la función de la proteína
con el carbohidrato con fibra es una opción ganadora. De hecho, cuando le des carbohidratos en las onces que lo sostengan, le puedes dar esas barras que te digo, no solo las utilizo para mantener la glicemia en actividad física, sino que si el niño está en un esquema de comidas, no solo desayuno, almuerzo y comida, sino que tiene onces por los picos de la insulina, en caso de que él necesite comer colación, él o ella, es una niña, perdón, no un niño, se me olvidó. Es niña. Es una niña. Eso. Niña, Si tu sí. niña necesita en el esquema de inyecciones por esos picos de insulina, las colaciones, entonces lo que tú puedes hacer si necesitas colaciones con carbohidratos, yo privilegio los que son maní, el carbohidrato solo se potencia la glucosa hacia arriba, el carbohidrato debe ir acompañado de proteína debe ser un carbohidrato complejo. Entonces, tú puedes darle sea maní, sea nueces, acompañados incluso, y si quieres, el maní, las nueces, todo lo que son los frutos secos contienen mucha proteína, bajo carbohidrato porque tienen mucha fibra. Pero que nada que contenga el maní con uvas pasas, por ejemplo, no, el maní solo. Las uvas pasas ya le modifican. Entonces, esos son tips que tú puedes poner y le adicionas un trozo de queso, queso que no tenga ninguna clase de carbohidrato. Y, por ejemplo, el queso cottage tiene pocos y también, digamos, tú puedes completar una colación de 15 gramos de glucil con una barra de maní con cottage. O si quieres con arándanos, una porción de arándanos de 8 gramos y el cottage. Media taza yo todo, pues tú sabes que nosotros todo lo tenemos que medir. Me imagino que tú estás de pronto con equivalencias con las cucharas medidoras y demás. Entonces, él mismo lo he puesto a que él pese las cosas. Entonces, él pesa las cosas, él entiende y dice, bueno, esta es mi colación. Y al día de hoy es muy autónomo en muchas cosas. Y como te digo, él sabe escoger sus alimentos, él sabe que contiene fibra y él va a una reunión familiar, a una reunión de amigos. Acá no tenemos mucha familia, pero todos los amigos se han convertido en familia. Eh, y él ve, por ejemplo, es un desafío ir porque no son muy inclusivos y uno no encuentra, las bebidas son todas azucaradas, los chips elevan la glucosa al cielo, la torta no es nada fit. Entonces lo que nosotros hacemos en esos momentos para que él no se sienta restringido, porque tiene la bomba de insulina, es darle la libertad de comer porcionado, yo le pongo la cantidad de carbohidratos. Y cuando estábamos con las inyecciones, iba a fiestas infantiles y demás, en ambientes en donde no podemos controlar la cantidad de azúcar, pues nosotros intentábamos como darle poco y que cayera en las horas de la comida de él, como para metabolizar mejor y llevábamos algo que le ayudara como a metabolizar mejor el pedacito de torta que le diera, le quitábamos la crema, cosas así son como cosas que tú puedes incorporar que puedes realizar. Entonces, no sé si eso de pronto responde más la pregunta. Y con respecto al producto, pues ya con Milena te puedes poner en contacto para que ella te diga cómo adquirir las cápsulas y si deseas, pues todo el acompañamiento te lo hacemos acá desde la parte de los farmacéuticos para que puedas empezar a tener la experiencia con el producto. Gracias, sí. Las pastillas, digamos, dependiendo del peso, cómo es que se consume en este caso que mi niña tiene 7 años. ¿Aló? Bueno, yo te cuento. ¿Quieres, Angelita? No, cuéntale tu experiencia. Desde mi experiencia, bueno, yo tuve en el acompañamiento médico lo que hicimos fue una incorporación progresiva del producto, porque en el organismo de cada persona reacciona distinto, ¿no? Como decíamos, el ganoderma es un hongo adaptógeno que va a ir como a mirar de manera inteligente qué es lo que tiene que hacer. Y nosotros lo que hicimos fue incorporarlo de manera progresiva. Empezamos con una cápsula de ganoderma, que era el tarrito que vimos rojo. Y luego incorporamos paulatinamente el Excellium hasta que encontramos en un momento dado como la dosis ideal, pero siempre tuvimos seguimiento y no se presentaron bajas de azúcar inesperadas. Fue en realidad un producto muy tranquilo, muy gentil con la glucosa. Y la mamita que a mí me compartió la información, cuando ella empezó, su hija tenía 9 años.
Entonces, en realidad ella lo incorporó desde pequeña y me decía que nunca tuvo como algo inesperado, que la acción entre la insulina más el ganoderma generaran bajas pronunciadas. En realidad no, el producto es muy suave. Gracias. Con gusto. No sé Dile, si hayan más tú tienes los inquietudes. datos de Surly para que después la puedas contactar, ¿cierto? Sí, yo Ah, tengo, ella se inscribió a través de formulario, entonces yo tengo el correo de ella. No sé si alguien más en línea tenga alguna ¿Esto qué pregunta hace de aquí? ¿Perdón? Si no, entonces esa sería toda la información. Cualquier cosa, pues se puede contactar con la persona que los invito si desean información ¿Eso dónde adicional. es? ¿Dónde se deja ¿Quieres eso? apagar el micrófono de Eulalia? Sí, ya. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por haberse conectado a esta charla. Cualquier inquietud que tengan adicional después que se les ocurra también puede ser respondida. Nos la envían a través de la persona que los invitó. Entonces les deseamos que pasen una muy buena noche. gracias. Muchas gracias, Lady. Gracias. Gracias, Hasta luego. Milena. Gracias. Un gusto. Excelente. Estén bien. Excelente.